Él es empresario, dueño de muchos negocios, tanto offline como online. Reside en México, sin embargo tiene raíces españolas, me parece. Y pues sin más, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cristian, por invitarme. ¿Algo más que quieras completar en tu perfil que me haya faltado? No, pues básicamente eso, ¿no? Al final soy una persona muy anónima, pero hace como 3 años así empecé con esto del podcast. No me ha ido mal, no me ha ido Hace mal. 3 años. Hace 3 años sí estoy iniciando apenas ahora mi cuarta temporada. Pues sí, he completado 3 temporadas y es poco tiempo, en realidad es muy poco tiempo comparado con otros podcasters muy bien posicionados y muy respetados que llevan 6, 7 años. Yo apenas llevo 3 añitos, pero pues han sido muy productivos porque Pero me han con esos permitido. 3 añitos me imagino que has vivido muchas cosas, ¿no? Del podcast. Pues he vivido todo, ¿no? O sea, me he hecho un expertazo en el tema del podcast y sobre todo porque, aunque no, como pasa con cualquier otro podcast, nadie te escucha al principio y el podcast no deja de ser todavía un mundo marginal, no te escucha tanta, no tiene un volumen de gente loca, no es como la tele, ¿no? Pero el caso es que ha sido muy exitoso casi desde el principio. En el mes 3, mes 4 del podcast ya tuve unos picos de audiencia para aquella época para mí importantes y desde entonces pues ha ido creciendo y se ha convertido en el podcast de negocios pues más escuchado del planeta en español y Wow, pues pues muchas, número muchas uno de felicidades. negocios en no sé en cuántos países. Ya no, antes sí se lo seguía mucho, ahora Ya ya no perdiste la tanto, cuenta, ya. pero sí llegó un momento en que de los 18 20 países de habla hispana que existen en iTunes, en el caso que es un poco lo que se toma como referencia, pues en los 18 o 20 países estaba en el número uno en negocios en prácticamente 16 17. Y si no, estaba el número dos. O sea, la verdad Wow, es increíble. muy exitoso y son millones y millones de descargas de gente que me escucha. Entonces, la verdad, mucha humildad, porque al final el que hace un podcast, como casi todos los que inician podcast, ahora ya se está un poco profesionalizando, pero todos los que iniciamos el podcast hace un tiempo, es un trabajo de amor, es un hobby que tú haces por amor al micro, porque te gusta, lo que quieres comunicar. Y es un medio pues, que te sirve para alcanzar cada vez a más gente, cada vez más gente lo utiliza, hay nuevas plataformas que se están uniendo ahora, que están viendo las posibilidades. Spotify ha entrado durísimo ahora, entonces hay muchas ventajas en el tema del podcast. Es una herramienta muy, muy buena para comunicar. Y yo he tenido la suerte de pues, estar ahí, seguir muy bien posicionado, pero pues el podcast lo he utilizado como plataforma pues, para seguir creciendo e investigando. Me he estado metiendo ahora mucho este último año en vídeo también, en YouTube. Entonces, al final es buscar crear una plataforma de contenidos que pueda ayudar a la gente y eso es un poco lo que estoy haciendo. Antes tenía un podcast, ahora tengo 2 podcasts y el canal de YouTube. Entonces, son 3 canales de comunicación muy potentes hoy en día para cualquier empresa, para cualquier persona que quiera comunicar, que quiera construirse una marca personal. El podcast y todos estas, bueno, todos ellos, cualquiera de ellos, hay gente que es más buena en vídeo y otros más buenos en audio, tienen muchas opciones hoy en día de forma muy fácil para construirte una marca personal potente. Y justamente de lo último que mencionabas es ayudar o impactar a la gente, ¿no? O sea, ahorita que me comentabas de no sé cuántos países, cuántos miles de personas que te escuchan, y cuántas vidas tal vez no has cambiado con un simple resumen de un libro, ¿no? Eso es parte de lo que a mí, offline, porque todavía no tengo la fortuna o el trabajo que tú has tenido de impactar mucha gente a Internet, que es una de las grandes ventajas de Internet y del podcast y del video, pero al menos me ha sucedido offline, que al impartir algunos cursos, algunos talleres, impactas y ayudas a las personas, ¿no? Pero con el podcast me imagino también ha de ser muy gratificante todos esos mensajes que recibes, todos esos correos, y han de ser muchísimos, ¿no? Son cientos diariamente, estamos entre 150 y 250 en un mal día. Entonces son muchos mensajes que entran, pero pues hay una persona detrás de cada uno de ellos, ¿no? Entonces sí me he acostumbrado a leerlos, a responder lo máximo que puedo, pero llegó un punto en que ya no puedo responderlo todo, pero intento responderlo yo todo personalmente, porque la gente habla conmigo, entonces también es parte de mi trabajo.
el ser yo el que lo haga, ¿no? No el delegarlo, no el automatizar ese proceso, ¿no? Claro, Y correcto. sí, son cientos de personas, pero la verdad es que es una cosa increíble y sobre todo por una persona privada, te digo, es una persona, yo lo grabo en mi casa, estoy en mi casa ahora mismo, o sea, yo soy como casi todos, ¿no? Entonces, el que tú hagas una cosa desde tu casa y que alguien que esté en Australia, alguien que esté en Tailandia, alguien que esté en Uruguay o en Chile o en Argentina, te escuchen, te sigan, te conozcan por nombre y te hablen y te expliquen y te envíen audios y cosas y regalos y es muy agradable y entonces yo, por ejemplo, desde el año, hace poco más de un año, empecé a hacer cursos en vivo también, a dar cursos en vivo y he estado en varios países y entonces es como muy surrealista ir a Lima, Perú, que no he Que estado te en mi vida, conozcan. y que la gente me conozca por la calle y se saque una selfie conmigo, ¿no? Entonces, ese tipo de Increíble. cosas uno no está acostumbrado, uno no sabe medirlo ni dimensionarlo, pero todo es con cariño, ¿no? O sea, me he encontrado mucha gente, siempre hay mucho hater también en internet, Claro, sí. ya desarrollado la piel dura en ese sentido, siempre va a verlos, pero en general la gente es muy amable conmigo, muy amable. Entonces eso tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Con intentar dar el máximo valor posible y cuando lo haces desde una posición realmente de generosidad, la gente lo detecta. La gente lo Claro, detecta y entonces eso es lo que hace que hay gente que que corresponde. parece que a la primera ¡ay, qué fácil lo tuviste, que en el mes 3 ya te funcionó! Bueno, pues es que a Exacto. lo mejor me esforcé desde el principio en ser honesto, ¿no? Hay mucha gente que ahora lo ve como un medio para conseguir un fin. Yo el podcast lo creo como un hobby, como un pasatiempo en sí mismo y para ayudar a impactar a gente, ¿no? Pero yo hago un podcast de libros en un país donde nadie lee libros y encima hago el podcast no de libros de novelas, no, de negocios, que nadie lee libros de negocios. Menos. Entonces yo tenía clarísimo que nunca nadie me iba a escuchar. Entonces estaba claro que yo lo estaba haciendo para mí mismo y para alguien que me pudiera escuchar. Sí, sí, sí. El caso es que sorprendentemente, pues no ha sido así y ha sido un podcast de éxito y no solo estoy en las listas del podcast de negocios, sino que ya crucé la frontera y estoy en México, por ejemplo, llevo como 3 años en la lista de los top 10 de más escuchados del país, ¿no? Compitiendo con CNNs, compitiendo con radios, los Sí, 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 40 con y todos medios esos, grandes que están migrándose y hacia que el tienen podcast. otro tipo de audiencias y que cultivan su audiencia en otros medios, ¿no? Y sus podcasts en realidad no son podcasts, son Programas, ¿no? audios exportados, ¿no? De sus radios y todo eso. Entonces ahí hay un tema trampa, ¿no? O sea, juegan con mucha Sí, ventaja. claro. Pero aún así, pues, por ejemplo, pues ya son 3 años que sigo ahí batallando y esto lo estamos grabando en febrero, pues en diciembre sale iTunes, publica lo mejor del año y volvimos a salir por tercer año consecutivo como uno de los podcasts más escuchados del país en ese sentido y es una cosa que me Increíble. agradezco muchísimo porque no es fácil, no es fácil No, primero no, no, hacerlo durante tanto me tiempo, imagino, yo llevo ocho ser y constante en eso, pero luego aparte impactar a tanta gente durante tanto tiempo es difícil, como dicen, es difícil mantenerse, ¿no? Entonces, muy feliz, la verdad, seguimos adelante. Entonces, te digo, antes era un podcast y ahora he iniciado este año y tengo 2 podcasts en marcha y un canal de YouTube intentando crear contenido para todos ellos y esto se está convirtiendo en una plataforma, en un sí, medio sí, de sí. comunicación más grande que uno, pero la verdad los resultados están siendo espectaculares. Ha sido mi mejor año, mi mejor mes en YouTube, mi mejor mes en cuanto a descargas. O sea, he tenido en algún episodio lo que nunca había tenido, o sea, en una semana 100.000 descargas, un episodio. Es una cosa muy loca. No es 10,000 por normal. día. Bueno, ¿Eh? aprox 10,000 por día. ¿No? 15.000 por día, 15.000 por día, ¿no? Y entonces, para un episodio, eso no es normal. Y bueno, pues seguimos batiendo récords propios. No es una competencia con nadie, o sea, simplemente No, los no, datos siempre, simplemente me sorprenden cada día, entonces me dejo sorprender, porque al final, pues intento recordar que detrás de cada uno de esos números hay una persona escuchando, ¿no? Y claro. seguimos con esa idea. Y como bien dice, siempre la mejor competencia va a ser uno mismo, ¿no? O sea, el que tú veas quién eras hace un mes o quién quieres ser y que veas justamente ese cambio y ese impacto en resultados. Y bien,
Como bien dice el título de este podcast, eh, ¿cómo forjar el hábito de la lectura? Que creo yo, si no me dejarías mentir, es esencial para emprender y para tener éxito, lo que sea éxito para ti, tanto en los negocios como personalmente, ¿no? Veo, Básicamente es el crecimiento personal y profesional. Yo es una frase que suelo decir mucho y suelo terminar mis episodios siempre con lo mismo, con la misma frase, lo que tienes que buscar siempre es tu crecimiento personal y profesional. Para tu crecimiento personal y profesional, para ese crecimiento a todos los niveles, que lo que te va a hacer una persona completa, yo creo que no hay mejor herramienta que un libro, porque al final un libro no deja de ser la traslación, las memorias de alguien que te está explicando pues, qué hizo bien, qué hizo mal, el camino que recorrió y lo está compartiendo contigo, ¿no? Y entonces, y digo que es el mejor no porque sea el mejor medio, yo creo que es un medio lento en la transmisión de conocimientos, sobre todo hoy en día en esta cultura de lo rápido, pero es el más económico. Es muy difícil combatir contra un medio tan económico como un libro, que estamos en México, por 150, 200 pesos tienes a tu alcance un caudal de conocimiento brutal y por 200 pesos, la verdad, puedes cambiar tu vida a nivel sí, personal y a nivel profesional. no, y te comparto, y uno de los primeros libros que seguramente a muchas personas les cambió la vida fue Padre Rico, Padre Pobre, el clásico de... Y sin mentirte, yo comencé a hacerme este hábito de la lectura a una edad ya tardía, si bien porque no me inculcaron el gusto por la lectura, no se me dio antes, pero justamente cuando vi que el poder de cambiarte la mentalidad, de darte un nuevo mensaje que te puede ayudar en tu día a día, o sea, desde ahí ya empecé la lectura y demás. Pero, ¿qué le recomendarías, qué le aconsejarías a las personas que aún no tienen ese hábito o que incluso no leen más de uno o dos libros al año, que es la estadística aquí en México, ¿no? Sí, la estadística en México de la última que yo tengo más o menos estaba en una media de 3 4 libros, media de 3 4 libros. Eso quiere decir que hay alguien que lee 30 y hay alguien que lee cero. Entonces, y de ahí sale la media, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, no se lee, es uno de los países que menos se lee de Latinoamérica en general y estamos en México puesto creo que 65 70 en temas de lectura. Estamos hablando de que Muy abajo. son 200 países en el planeta y estamos en el 60 70, es muy bajo teniendo en cuenta que es un país de 100 millones, 120 millones de habitantes Tipo de economía. y que tienen acceso a ello, ¿no? O sea, no es Claro. subdesarrollado, no estamos hablando de un país africano que lo tiene a lo mejor más complicado, ¿no? Entonces estamos hablando de que debería leerse más, debería potenciarse más la lectura y consejos que le puedes dar a alguien que no haya leído. Es muy difícil a alguien que no ha leído decirle lee, porque lo va a sentir como una obligación, ¿no? Claro. Entonces hay que intentar a la gente que no lee, intentar decirle que eso no es, que es un medio. Mucha gente dice, no, leer es un fin en sí mismo. Hay gente que presume es que yo leo 30 libros al año, es que yo leo esto, y parece que eso es la medalla, ¿no? Ya se Sí, ganó sí, una sí. medalla. Y eso no es así, eso no es así. Yo insisto mucho que es una herramienta, es una gran herramienta, lo que decíamos es de las más económicas que puedes tener para aprender algo, pero luego poner algo en práctica. Entonces yo le diría a alguien que no lee, básicamente, en qué temas le gustaría crecer a nivel personal o a nivel Claro. profesional, ¿sabes? O sea, te gustaría tener un mejor ingreso. Te gustaría, yo qué sé, a nivel personal, te gustaría estar más delgado, te gustaría estar más en forma, te Para todo gustaría hay. aprender un idioma. ¿Qué te gustaría, no? Para todo eso hay un libro. Para todo eso hay un libro y es la inversión más económica que puedo hacer para perder peso, para hacer cocinar mejor, para lo que sea. Para lo que sea. Hay un libro para eso. Entonces, que empiecen preguntándose en qué quiero crecer. Y entonces esa es la meta, ¿de acuerdo? Ese es el punto al que quiero llegar, la meta que quiero alcanzar. Teniendo clara esa meta, entonces ya sí le puedes decir, oye, pues los libros son una buena herramienta para alcanzar esa meta. De hecho, es probablemente la más económica, lo que decíamos. Y a partir de ahí, entonces sería como podrías convencer a esa persona
que no lee, que empiece a leer, ¿no? Sabiendo que va a obtener un beneficio que va mucho más allá del hecho de que lea. El hecho de que lea no deja de ser una habilidad que tiene, que adquirió en el colegio, que a lo mejor está un poco oxidada, pero sigue siendo un medio para conseguir un fin. Entonces tenemos que a lo mejor trabajar en Eh, visualizar, darle a esa persona una meta que alcanzar y decirle, eso con un libro lo haces. claro, y ya teniendo bien esa meta fija, si es lo que quiere conseguir, sin problemas va a haber más flexibilidad para que tome un libro. Y en el podcast tú tocas muchos libros de negocio. ¿Cuáles son de tu top 10, de los tres que destacas dentro de negocios que alguien le puede ayudar para emprender y dar ese primer paso? Casi siempre recomiendo los mismos porque son libros muy, o sea, sí orientados para alguien que quiera emprender, libros para emprendedores, teniendo en cuenta el título. Libros para emprendedores hay un par o tres que son como muy óptimos para alguien que no tiene idea de cómo emprender, no tiene ni papa básicamente y que quiere tener una foto completa, lo más completa posible. Y uno es de Kawasaki, se llama El arte de empezar. Otro se llama El libro negro del emprendedor, de Trías de Bes, que es español y es un libro fantástico. Esa dupla, El arte de empezar y El libro negro del emprendedor, son como el positivo y el negativo, el yin y el yang. Es Ajá. el angelito bueno y el diablito, ¿no? Que te aparecen en los hombros. Porque en uno te lo pintan todo esto, es muy fácil y no sé qué, tienes que hacer esto y de así, no sé qué, y todo como que todo funciona bien, el arte de empezar. Y luego tienes por otro lado el diablito, el ángel malo, que es el libro negro del emprendedor, que te dice todo lo que puede ir mal, ¿no? Y entonces a mí siempre los aconsejo en pareja porque te dan las dos visiones, ¿no? La visión rosa y la versión más dark de lo que es Sí, sí, emprender, sí. pero tener esas dos ópticas, es decir, no simplemente quedarte con que todo va a salir bien y hay pajaritos Disney, sino que también las cosas pueden ir mal. Y los socios se te pueden quedar con lana o se te pueden volar o los empleados o lo que sea, ¿no? Y eso es Muchísimas cosas. importante que también lo sepas para que sepas las dos caras de la moneda, porque las tiene. Entonces esos dos sirven muy bien para alguien, se lee muy rápido el libro negro del emprendedor, es un libro que se lee en 2 horas, literalmente, es muy corto de leer, muy bueno. Y con esos dos tienes una muy buena óptica para empezar, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya si quieres profundizar mucho más y llegar incluso a tener una estrategia con la que trabajar, probablemente el mito del emprendedor de Gerber es muy bueno en ese sentido porque te explica cómo ver tu negocio como algo más que un negocio, como algo más que un empleo Ujú. y hacerlo crecer a una empresa, ¿no? Entonces es muy interesante ese como complemento a los otros dos, pero digamos que sería un nivel 2, un nivel Claro. 2, ¿no? Y a partir de ahí ya muchísimos otros Muchísimo, muchísimo. que hay, por ejemplo, uno que estoy recomendando mucho últimamente se llama La Startup de $100 o La Startup de 100 euros, depende de dónde esté editado el libro, que es un libro de Chris Guillebeau que te explica a través de un montón de ejemplos cómo puedes arrancar un negocio con $100 o menos. Y Wow. eso pues para muchos es muy desmitificador de que es que para montar un negocio necesito hipotecar la casa, ¿no? No tiene por qué ser así y pues vemos con un montón de ejemplos como con $100 o menos se puede arrancar un negocio. Que es un concepto para mí muy interesante que yo he desarrollado mucho. Tuve la suerte que me invitaran a hacer una charla TED hace un año y medio y toqué ese tema, ¿no? El tema de emprender. Yo también tengo así como mi meta de que es motivar a 100.000 emprendedores en toda Latinoamérica a que lo hagan, a que pasen a la acción. Y pues una de las cosas que toqué en la charla, la fundamental era esa, ¿no? O sea, que se puede emprender, que es algo que puedes hacer en 3 pasos muy simples. Y es un poco la obsesión de muchos, ¿no? Que estamos metidos en ese tema formativo, inspirador para emprendedores y yo creo mucho en el ecosistema emprendedor y en que son la clave los emprendedores para solucionar los problemas de la región, pues estamos muy, muy metidos en eso de motivar a la gente a emprender y que para eso no hace falta tener millones en el banco. Ayuda, sí, pero no Que, tiene por qué ser una ayuda. En muchos casos es una carga y se puede empezar con muchísimo menos y tener éxito. que es justamente lo que yo detecto en mi entorno, que están justamente esos dos extremos. O sea, hay quienes piensan que de plano de la nada pueden empezar un negocio, como tú bien dices, mínimo unos $100 o mínimo invertirle tiempo, pero hay personas que viven engañados y que creen de la nada
ya va a crecer su negocio, ya van a generar ingresos y terminan por rendirse, ¿no? Y está el otro extremo de los que, como bien mencionas, sobre todo con las startups y chicos que buscan financiamiento y tienen una gran idea y justamente se están esperando hasta tener ese aval financiero, ¿no? O sea, y como bien dices, eso me gusta porque es que conozcas bien las dos caras y que veas que tanto con pocos recursos puedes hacerla, ¿no? Puedes armarla. Por ejemplo, yo en la agencia de marketing, justamente lo decidí porque era para mí un negocio en el cual necesitabas invertir más tiempo, más conocimiento y tal vez con una laptop y conexión a internet. Puede ser incluso dentro de esas ideas que comentas de este libro, ¿no? Sí, al final te digo, cualquier idea es válida. Nosotros empezamos un movimiento que se llama microemprendedores, precisamente en ese sentido, ¿no? Del sentido de motivar a la gente a emprender. Para muchas cosas, bueno, en general, para cualquier negocio que tú quieras arrancar, necesitas invertir. Ahora, ¿cuáles son los activos que tú tienes para invertir? Hay gente que tiene dinero, perfecto. Hay gente que no tiene dinero. ¿Qué pasa? ¿No pueden emprender? Sí pueden, pero tienen que invertir tiempo y tienen que invertir más energía a lo mejor. Pero tú tienes al final esos activos, tienes tiempo, dinero, energía y puedes invertirlos. Hay gente que prefiere invertir dinero y energía. Hay gente que, y así tener resultados más rápido, ¿no? Acortar los tiempos. Hay Claro. gente que no tiene eso, pues va a tener que invertir más tiempo y energía y no tanto dinero. Pero se puede emprender con 0 pesos. Y hay mucha gente que quiere crear el nuevo Facebook o quiere crear el nuevo Instagram y quiere crear la... Y todo eso se puede hacer, sí, pero Facebook no fue una empresa que se empezó como es ahora. Es una empresa que se genera en el dormitorio de un chico universitario. Microsoft lo mismo, Apple lo mismo, son empresas que se generan en casa. Yo estoy grabando esto en casa y yo mis negocios acostumbro a generarlos y pensarlos y digerirlos y pensar y de ver cómo los voy a hacer en casa. No, yo no estoy acostumbrado a que para poder darle luz verde a una idea de negocio tenga que ir a una ronda de inversión o tenga que conseguir 5 millones en capital semilla. No, yo no estoy acostumbrado a eso. Yo estoy acostumbrado a tener una idea y a ver cómo puedo hacer para con los activos que yo tengo ahora mismo, que pueden ser tiempo, dinero, energía, cómo los puedo combinar de manera que pueda arrancar esto. Y que mi primera versión a lo mejor no se va a parecer tanto a Facebook como es ahora, pero a lo mejor tiene una de las 100 funcionalidades que yo quiero que tengan. A lo mejor no tiene 100, pero la puedo arrancar. E igual que yo puedo pensar de esa manera, puede pensar cualquier otra persona. Y es un poco lo que buscamos, motivar a la gente a decirle, ¿puedes crear Facebook? Sí, claro que puedes crear el nuevo Facebook. Pero Facebook, no esperes a tener Facebook con 5.000 millones de usuarios No, de activos la noche a la mañana. para... No, no, empieza pues, con una idea, desarrollala, potenciala. Y si esa cosa funciona, si lo pruebas en petit comité, estamos hablando mucho de Lean Startup, que es como el método más de moda actualmente para hacerlo, y porque la tecnología nos lo permite, que no es otra cosa decir, tengo una idea de negocio, voy a crear la mínima versión posible de mi producto y la voy a poner en manos de gente a la que le puede interesar. Eso es Lean Startup. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera invirtiendo tiempo, dinero, energía y en muy poco tiempo pueden tener respuestas. Si esto funciona, perfecto, entonces ya escalaremos. Escalar no es otra cosa que vamos a meterle más gasolina al coche para que corra más. Pero Claro, primero el más coche rápido. tiene que rodar. Si no sabemos diseñarle ruedas a nuestro coche, nunca va a rodar. Entonces primero tenemos que diseñar el coche, ver si tenemos ruedas. ¿Giran? Sí, aunque sea empujándole. ¿Gira? Sí, perfecto. Ahora sí, vamos a comprar gasolina porque ya sabemos que esto va a girar, va a Claro. funcionar. Eso lo puede hacer cualquiera, está en manos de cualquiera el hacerlo. Sí, de quien realmente quiera. Y algo que pasa también, que justamente ahorita lo mencionabas, es que muchos se desilusionan, nos echan atrás porque quieren alcanzar el resultado de inmediato, como bien decías ahorita con Facebook, de que nada más ven la punta del iceberg y, por ejemplo, por ponerte de ejemplo a ti, o sea, este cuate Luis, yo no voy a alcanzar sus resultados, tiene millones de suscriptores, pero si bien lo que luego no ven es las raíces, ¿no? ¿Cómo empezaste? Todos empezamos
con 1, con 2 suscriptores, o en el caso del podcast, con 5 oyentes, ¿no? Y a base de esfuerzo y constancia es que llegas a ese resultado. Y muchas personas simplemente ven el resultado y lo quieren obtener de la noche a la mañana, ¿no? Pero estamos en esa cultura del consumo rápido, ¿no? Y en el que vemos el resultado y pensamos, yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero lo que esa persona está comiendo, yo quiero lo que esa persona tiene en la mesa. Pues sí, a lo mejor esa persona, como dices, ¿no? Pues ha trabajado muchísimo tiempo. En el caso del podcast, pues te digo, yo he sido de las personas que tenía 100 escuchas al día y de cosas de marketing y campañas de publicidad y conseguía 300 escuchas al día. Y eso era para mí, vamos, yo estaba aplaudiendo con las orejas. Pero llega un momento en que llegas hasta donde llegas. Si tú te concentras en hacer las cosas bien, llega un momento en que, con suerte, y sobre todo si sigues trabajando, si no te rindes, pues va a llegar el momento, va a sonar esa campana. En mi caso sonó y fue un día que yo tenía 300 escuchas y de repente al día siguiente tenía 1000 escuchas, ¿no? Porque me habían puesto en la portada de una subcategoría oscura ahí dentro de iTunes. Bueno, pues resulta que con eso me sacó 1000 y al día siguiente 3000. Y vamos, o sea, de un día pasar de 300 a tener 3000 es 10 veces más, ¿no? Claro. Bueno, pues eso hoy en día, y yo lo recuerdo todavía porque para mí fue, dices, wow, o sea, me está explotando la cabeza. Hay 3000 personas que les interesa un podcast de libros, ¿no? Y, y Y hoy en día estamos en diarios, estamos en 50, 70.000 descargas diarias, ¿no? Entonces ahora es una cosa muy loca. Pero pero sigo acordándome de aquellas cifras. Tengo más ay, presentes aquellas cifras porque para mí significaron un hito, un antes y un después, claro. que ahora, ¿no? O sea, hay días que dices, de un episodio de este mes pasado, ha sido el primer episodio que en 7 días llega, en un único episodio que él solo 100.000 descargas en 5 días. Es una cosa muy loca. Pero a mí no me da o sea, lo veo ya como un tema estadístico, ¿no? Si quieres, Sí. ya has perdido eso, pues, bueno, 100.000 es como, wow, ¿no? O sea, no me lo puedo creer, qué fuerte, ¿no? Pero ya entra dentro del terreno de, digo, ya me lo creo todo, ¿no? Y Sí, en sí, sí. cambio, Sí, el, el, exactamente. el, el punto en el que tú estás, que volvemos al principio, yo tengo una idea de negocio, la creo y llega a 20 personas y obtiene un resultado, que tú puedas llegar a esas personas y tener ese resultado con esas personas, es algo fantástico. Es algo fantástico. Y es la parte más bonita Al de crear final un de podcast, de cuentas, crear un canal de YouTube, de crear una idea de negocio, de crear un emprendimiento, de crear lo que sea. Esa parte, ese gen en el que tú estás descubriendo, estás dándole forma, estás moldeando esa figura, pues es la mejor, es la más divertida. Aunque a mucha gente le gustaría decir, no, pues yo quiero tener 18 millones de descargas como tiene Luis. Y digo, bueno, sí, cada descarga es una persona que le ha dado al botón una vez, ¿no? Por lo menos, y esas 18 sí, millones son un resultado ahora, pero para mí el proceso de creación, el gen de creación del podcast, recuerdo perfectamente cuando le di el nombre, recuerdo cómo reboté el nombre con una persona de mi confianza, lo recuerdo absolutamente todo. Eso es algo que nunca se va a borrar de tu mente. Si quieres crear un emprendimiento, si quieres crear si quieres crear una familia, si quieres crear una pareja, te vas a acordar mucho más, las garantizado, del raíces. momento en que conociste a esa persona, cómo comenzó la relación, las primeras cosas, los primeros encuentros o desencuentros. Eso es algo que forma parte de ese gen, de esa relación. Es la semilla de esa relación que luego vas a regar y todo eso. Un podcast igual, una empresa igual, es todo exactamente igual. Tenemos que preocuparnos de volver a saborear todo ese proceso y no pensar que lo bueno es llegar al clímax, llegar al final. No, lo Claro. bueno es el Es el camino, ¿no? camino, Y lo claro que sí. disfrutable es el camino. Los que son emprendedores, crean una empresa y la venden por 1.000 millones, ¿por qué carambas vuelven a emprender si no lo necesitan? Por eso mismo, porque lo que ellos más disfrutan no es decir, he ganado 1.000 millones este año, que soy el rey del mambo. No, lo hacen porque disfrutan el proceso de decir, tengo una idea, la voy a llevar de la mano hasta que sea una niña adulta y la llevo al Sí, altar y ya, la caso, ¿no? ya puede andar Pero sola. ese proceso de creación
es el proceso más pleno y más puro que una persona puede tener en cualquier nivel, ¿eh? Pues hay niveles personales y profesionales. En cualquier nivel es realmente el gran proceso disfrutable. Sí, no, e incluso seas empleado, ¿no? Porque como bien escuchaba mucho de lo que comentas también o afirmas es que no necesariamente para emprender tienes que no ser trabajador, que no ser empleado, sino dentro de la misma organización tú puedes emprender y disfrutar de este camino como bien comentas, ¿no? Muchos se vuelven locos y a pesar de que Debería ser así, pero también reconozco que de ahí influye mucho la propia organización. O sea, está muy en manos de la organización el dar cancha a sus empleados para provocar eso, ¿no? Para provocar esa creatividad de parte de los empleados. Lo hablaba el otro día con una persona que yo estuve durante muchos años empleado. Yo soy más años empleado que eres emprendedor ingeniero, ¿no? prácticamente, ¿no? Ajá, y yo estaba en un banco alemán, trabajaba en el departamento de tecnologías de la información y yo diseñaba y tenía equipos dispersos por toda Europa. Yo tenía un trabajo en teoría muy pleno, pero yo no estaba pleno. Entonces, tener que. Y yo vivía en Londres y luego vivía en Alemania y luego vivía. Y eso en teoría es muy sugestivo, ¿no? Y muy sugerente. Y tenía tenía un coche infinitamente mejor que el que tengo ahora. Sí, sí, sí. Pero esa calidad de vida, en teoría, el decir lo he alcanzado, me dio. El llegar a ese nivel de calidad de vida, en teoría, que había alcanzado en el trabajo, es el que me permitió ver lo vacío que yo me sentía. Y ahí tiene mucho que ver la organización, ¿no? Entonces, yo lo hablaba con otra persona, es decir, de esa empresa en la que yo estaba, han salido gente muy notoria, han salido escritores de libros muy famosos en España, han salido emprendedores súper notorios y conocidos en España y que eran mis compañeros de Ah, escritorio, ¿sabes? O sea, y yo mismo que no dejo de ser el más discreto, si quieres, de todos ellos, ¿eh? Pero aún así tengo mi voz en el mundo, ¿no? y sin Y yo querer, pensaba, esa empresa, si hubiera tenido, ahora no, si tuviera no, si hubiera tenido la apertura de mente, son alemanes, también hay que dárselo en ese sentido, saben hacer las cosas a su manera, pero si ellos hubieran tenido la apertura de mente de decir, en vez de dejar esta huida de ir el cerebros, talento. esta huida de talento, decirle, ¿sabes qué? Les vamos a dar cancha, esa empresa sería la empresa número uno del mundo hoy en día, sin duda, ¿no? Pero es un tema de cultura organizativa, entonces te digo, no es solo uno puede emprender dentro de la empresa, que era la pregunta, sí, totalmente, totalmente, pero también necesitas que la empresa te apoye en ese sentido, ¿no? Entonces ahí es una cosa de dos, en ese sentido también, Exactamente, como cualquier pareja, como cualquier familia. pero es importante sin duda que alguien se sienta cómodo en su empresa y a lo mejor no tiene por qué salir, ¿no? Hace mucho frío afuera de una empresa, eso también hay que decirlo. No todo es color de rosa, emprender no es fácil, como digo, hace mucho frío ahí fuera y y no tienes un sueldo fijo. No tienes un sueldo fijo, ¿no? Entonces tienes que tener muy bien calculados los riesgos que corres también y todo eso también hay que decirlo, ¿no? Pero vamos, si la apuesta te sale bien, la realización personal es muy grande, obviamente. Y justamente algo que me gusta de que por muchos aspectos es que la edad tampoco es un factor como para decidir ya no emprender, ¿no? Si bien conozco en tu caso, pues no fue una edad temprana, digamos 18 o 20 años, pero aún así lo hiciste No, y ya estás yo ahora. me fui de la empresa con 35 años. Y me fui con 35 años cuando en mi mejor época profesional a nivel nunca había ganado tanto dinero, nunca había tenido los perks que llaman, las cosas, los positivos que te daban extras, ¿no? Los coches y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y, y sin embargo, hoy en día gano muchísimo más dinero del que hubiera ganado en la empresa y mi realización personal es muchísimo, bueno, es infinitamente mayor de la que tenía, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo soy un gran proponente del tema emprendimiento, lógicamente, pero porque creo en ello y porque sé que bien hecho
las ganancias que tienes son muchas y a muchos niveles, ¿no? Y Sí, no, y en el diferentes económico sentidos. es el que menos importa. El económico, créeme, que es el que menos importa. Evidentemente, es muy fácil decirlo, puede decir alguien, ah, mira este, ¿no? Es muy fácil decirlo cuando yo era una persona que tenía un puesto directivo en una empresa internacional, sí, es más fácil decirlo, pero mm, precisamente por lo mismo y el sentir que yo no estaba, y mucha gente de la que te estaba diciendo estaba en un puesto muy similar al mío, todos brincamos, todos brincamos, ¿no? Entonces ahí hay mucho que hablar, ¿no? En el sentido de la realización personal, de que una persona, siendo un empleado, por mucho coche que le pongas, mucho bonus que le des, mucho dinero, eso no le va a llenar, sino que hay mucho más ahí, ¿no? Y la realización personal, el crecimiento personal, es algo que se ha dejado muy de lado en las empresas hay que invertir muchísimo en eso y no es un tema de dinero, es un tema de actitud de la empresa de decir, quiero apostar por mi gente. Claro. Sí, no, no, completamente de acuerdo. O sea, como bien dices, creo que el dinero cuando tú emprendes y cuando realmente encuentras esa pasión por ayudar a las personas a resolver un problema, el dinero siempre viene por consecuencia. Y el dinero en general nunca puede ser una meta, es el peor motivador que existe. El dinero es el peor motivador que existe porque si tú estás en un trabajo que no te gusta, da igual el dinero que te paguen. Si las cosas van mal en el trabajo, o sea, si te sientes mal en el trabajo porque el cliente te trata a patadas, por lo que sea, el dinero es el peor motivador. O sea, porque tú puedes mirar, sí, a tu cuenta corriente y decir, ay, mira cuánto dinero me entra cada mes. Pero luego miras a tu vida y dices, soy un miserable, Sí, tengo una vida está en horrible. ceros esa cuenta bancaria. Porque da igual. Entonces dices, sabes que ya me da igual el dinero. O sea, esto no puedo vivirlo, no lo puedo soportar. El dinero es el peor motivador que existe. En cambio, si tú amas tu trabajo, si tú disfrutas haciendo lo que haces, da igual que te paguen mucho o poco, tú lo vas a hacer porque lo disfrutas hacer, ¿no? Entonces ese es un tema en el que hay que hablar de las motivaciones, ¿no? Hay mucha gente ¿por qué mucha gente que trabaja en organizaciones no gubernamentales ayudando a gente sin hogar, ayudando a gente pobre? Porque eso es hacer algo que disfrutan hacer. ¿Reciben algún pago, alguna remuneración por ello? No, pero se sienten las personas más realizadas y satisfechas que hay, ¿no? Esa sensación la podemos reproducir en una empresa, sí, y tenemos que apuntar a ello. Sí, que a final de cuentas es otro tipo de riqueza que creo que muy pocas personas Es buscan la allá única afuera, ¿no? riqueza. Es la única riqueza. Es la única riqueza, por lo mismo que te decía. O sea, no hay peor motivador que el dinero. O sea, hay gente que puede tener muchísimo dinero y ser completamente infeliz. Muchísima. Muchísima. De hecho, la gente que se obsesiona con el dinero es normalmente la más infeliz. Seguramente, estadísticamente, ha de estar comprobando, lo desconozco, pero seguramente así Eso, es. eso ¿Y, sí. y cuánto tiempo llevas aquí en México, Luis? Unos 13, 14 años más o menos ya. Ya eres mexicano. Ya no, ya tengo muchas raíces por aquí. Tengo 3 hijos mexicanos, entonces ya me he quedado. Ya me toca quedarme. Bueno, no sé, por lo menos hasta que sean adolescentes. Luego, cuando sean adolescentes, ya como que los pierdes, ¿no? Sí, ya, Entonces ya, ya ya están más veremos qué pendientes de sigue. otras cosas. Entonces, cuando llegue la adolescencia, hablamos. Pero de momento me quedan pues Unos años. mi pequeña tiene 5 años, va a cumplir 6 ahora. Entonces me quedan unos 10 añitos, digamos, todavía Sentar por raíces México. aquí. Luego ya veremos. Pero bueno, de momento por aquí sigo. ¿Y qué es lo que más te gustó? De México, ¿qué es lo que Sí. más me gustó? Bien, se vive bien en general, se tiene una muy buena calidad de vida y sobre todo es fácil emprender. Siento que es fácil emprender en ese sentido. Siento que es un sitio en el que si tienes una idea y la puedes poner en marcha muy fácilmente, hay muy pocos peros, muy pocas trabas. La frase el todo se puede de México, que tiene un sentido peyorativo, en general Sí. también significa en algo positivo. Es que todo se puede en México, ¿no? Entonces es una tierra de oportunidades, que dirían aquellos que emigraban de Europa originalmente, y yo lo atestiguo, sí, creo que es una tierra de oportunidades y simplemente hay que saber verlas. Pero
Justamente me llama mucho la atención ese efecto que así como con el turismo, muchas personas, muchos extranjeros que vienen a México y lo disfrutan, nosotros que como mexicanos que estamos aquí, lo damos por alto y no apreciamos esos paisajes. Pero lo mismo como bien mencionas con estas oportunidades, de que hay muchas personas que quieren migrar a Estados Unidos o que quieren buscar oportunidades, lo más común es a Estados Unidos, cuando como bien mencionas, las hay aquí, existen a montones. Simplemente no sé qué se deba, qué podamos hacer para abrirle los ojos a las personas, que encuentren su pasión y justamente emprendan algo sin dejar a su familia, sin sacrificios de ese tipo, ¿no? Es un tema de educación. Al final es un tema de educación, no es otra cosa que te eduquen de forma que tú seas capaz de verlos. Hay gente que no sabe leer, necesita que la eduquen para que aprenda a leer, necesita que le enseñen. Con esto es lo mismo, al final necesitas que te enseñen, ¿no? La educación reglada, la educación formal no está orientada hoy en día a darle formación a alguien que quiera emprender. Si tú quieres emprender, no existe la carrera de emprendimiento. Si quieres emprender, tienes que estudiar en una universidad. ¿Administración de empresas? ¿Existe? Sí, ¿Administración de empresas para emprendedores? No existe. ¿De acuerdo? Existe administración de empresas que no deja de enseñarte a ser un excelente empleado exacto. administrando una empresa, ¿no? Te enseñan a ser empleado, ¿no? Y eso ha sido un problema en general siempre. Entonces, emprender es un proceso que nadie te enseña, que yo he tenido que aprender a base de golpes, a base de libros y a base de errores, y que pretendo, pues en mi modesta opinión, más o menos ahí lo voy haciendo, pues me preocupo de transmitir esa idea, ¿no? Básicamente porque creo que hay otro tipo de educación que es posible y estamos llegando ahora mismo a que la gente se está dando cuenta de ello y está viendo que YouTube es un canal de formación también, sí que lo quieren, y que lo mismo es un podcast y lo mismo puede ser un programa de radio. Que la tele, que se convirtió en un canal de entretenimiento nada más, y la pervertimos en ese sentido, también pudiera llegar a serlo, ¿no? Y lo vemos con el caso de YouTube, ¿no? Y ahora cuando alguien necesita saber algo, no va a un libro, va a YouTube. Cuando yo necesito saber cómo se hace algo, voy a YouTube porque está todo, Todo. fundamentalmente. Vivimos en una época, vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. Tenemos a nuestro alcance fundamentalmente todo. Nunca ha habido un ser humano que tenga más cosas al alcance, más conocimiento al alcance de la mano gratis que nosotros. Aprovechémoslo, ¿no? Entonces, de eso se trata, y lo que intentamos es ser uno más de esos medios de comunicación, de esas plataformas que decía yo antes, que le dicen a la gente que, sobre todo ahora que tienes tantísima capacidad de aprender cosas, que sepan que a lo mejor no necesitas aprender tanto y no necesitas hacer una carrera ni 20 años estudiando, y que si quieres hacer algo, dedicándote entre 6 meses a algo y haciéndolo gratuitamente también puedes aprender, ¿no? Que se puede emprender sin dinero, que se pueden hacer muchas cosas sin tener que hacer como antes, ¿no? Es que antes ponías un negocio y tenías que hipotecar la casa, hay que poner el local, hay que poner una tienda, hay que poner lo que fuera, que la zapatería, lo que sea que fueras a poner, y eso implicaba hipotecar tu vida. Y hoy en Sí, día eso no es necesario. Hoy se puede crear negocios, se crean negocios todos los días que se crean sin capital, sin inversión, que generan dinero, que generan puestos de trabajo, y está todo a nuestro alcance. Lo mismo, si no sabemos hacer algo, es que yo no sé hacer marketing, puedo ir a internet y en 2 horas aprender en un curso 2 horas de marketing, pegarme un baño de muchísimo. marketing súper rápido, de lo que sea. Quiero hacer una campaña, quiero hacer una página web, quiero montar esto, quiero hacer... Lo puedes aprender todo, todo está al alcance de nuestras manos. Entonces, es, como digo, la mejor época para vivir de la historia. Tenemos todo a nuestro alcance, todas las herramientas, simplemente tenemos que cambiar nuestra mentalidad de empleado, que no somos culpables de ella, simplemente es un tema educativo, venimos Claro. educados y nos han educado así, y a nuestros padres también, entonces es muy difícil cambiar esos arquetipos y esos esquemas, pero pues decirle a la gente que no pasa nada si no estudias una carrera, siempre y cuando utilices ese tiempo de una manera creativa, de una manera creadora, sea lo que sea que quieras crear, y puedes generar una empresa y no necesitas una carrera para ser un empresario, no. ¿Y puedes tener éxito? Sí, totalmente. Se pueden hacer muchas cosas hoy en día. Mejor época para vivir de la historia, sin duda.
que si bien es la mejor época, como dices, lamentablemente es un tema de educación y en el que mucha de nuestra cultura todavía sigue en ese caminito preestablecido, que es estudia, ten un buen trabajo, una buena carrera, cásate, ten hijos, ten un perro y se acabó, ¿no? Entonces, justamente Porque vamos en teoría contra... eso en teoría eso es lo que te daba la plenitud y la felicidad, ¿no? Pero pues como te digo, somos muchos los que estábamos siguiendo ese camino y eso no te lleva a una felicidad. Ok, Entonces, lo que pasa, hay mucha gente que es conformista también, ¿eh? Y hay mucha gente que ok. llega, acaba la carrera, consigue un empleo y dice, ¿qué es lo que dice al día siguiente? Ya la hice, ya la hice. Ya llegué, ya conseguí, ¿no? Ya conseguí mi medalla de oro, ya gané, ya terminé mi maratón. Y eso lo dicen con 26 y 27 años. Y pues ahora me quedan 35, 40 añitos de medrar en la empresa, de crecer en la empresa. Me retiro y luego voy a vivir la vida, Sí. ¿no? Entonces, todo eso, sí, todo eso es un camino preestablecido y hay mucha gente que es conformista, digo, y siente que con eso le sirve y le basta, y hay mucha gente que no, y yo soy uno de ellos. Entonces, bueno, pues las dos opciones son válidas, pero yo creo que voy a llegar a mis 65, 70, 80 años, yo no creo que deje de trabajar a los 65, Claro. pues a lo mejor a los 85 me muera y lo haya disfrutado tanto el camino que no me habré quedado con ganas de Feliz. decir, no me habré quedado con ganas de decir, ¿y si hubiera hecho algo diferente con mi vida? Me sentiría mejor ahora, llegando a este punto. Mi idea es llegar a mi lecho de muerte el día que sea y no arrepentirme de nada, no, por lo menos no haber dicho, no me quedé sin probar aquello, no me quedé sin intentar hacer aquello que me apetecía hacer por temor a romper el molde, por temor a salirme de la línea que en teoría me han marcado, ¿no? Claro, o de lo que digan los demás, ¿no? O sea, va a haber muchos peros allá afuera, pero pues invitar a la audiencia justamente a romper con todos esos paradigmas, con todas esas limitantes de que si el dinero, de que si mis papás, de que si la escuela, que si mi país, lo que sea, pues invitarlos a emprender y como ya bien les dijo Luis, pues los Siempre va a haber recursos que excusas, tenemos, ¿eh? Siempre va sí, a haber una excusa. Siempre va a haber una excusa y toda excusa es válida porque tiene un fondo de verdad. sí, Pero como tú dices, o sea, o sea, no pienses que el gobierno te va a ayudar. es lo No peor. pienses que tus padres te van a ayudar. No pienses que tu hermano, tu familia, tu tío te van a ayudar. Si Nadie. partes de esa premisa, todo es mucho más fácil, porque eres mucho más consecuente con lo que eres y con lo que tienes. Y en lugar de decir, espero que mi papá me saque del hoyo, pues a lo mejor tengo que aprender yo a cavar mejor. Y por otro lado, a lo mejor tengo que aprender a construir escaleras para salir yo. Tenemos que empezar a dejar de pensar que el gobierno es nuestro padre, que las escuelas o los maestros son nuestros padres. Nadie tiene una responsabilidad sobre nosotros más que nosotros. Y tenemos que empezar a ser adultos un poco de esa manera y pensar así, aunque sea mucho más cómodo pensar de la otra manera, pensar así es lo que nos va a llevar a tener mucho más éxito en la vida, a sentirnos mucho más realizados y hacer y dar pasos que a lo mejor ahora no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque tenemos deudas. Porque, ¿y qué va a pensar mi padre de eso? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi mujer? ¿Qué va a pensar mi maestro, mi abuela? Si tú no tienes deudas con nadie, no le debes nada a nadie más que a ti mismo. Entonces, débele solo a ti mismo y vas a ver cómo todo te va muchísimo mejor en la vida. Buenísimo, claro que sí, muchísimas gracias, Luis. Pues, ya estamos a punto de finalizar y me gustaría que cerráramos con tres preguntitas que nos van a aportar muchísimo. ¿Está listo? Siempre. Buenísimo. De todos los hábitos que necesitamos los emprendedores, que si bien es un cóctel de hábitos, le llamo yo, que debemos de formar para ser mejores día con día, ¿cuál rescatarías tú que sea clave, que sea el esencial de un emprendedor? Para cada uno es diferente, cada persona es diferente. Lo único es que cada persona tiene que desarrollar es hábitos, que desarrolle el hábito de tener hábitos. Y eso significa que desarrolle el hábito de, de ser constante.
¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero correr una maratón, tengo que ser constante, entrenar todos los días. Si yo quiero ser muy bueno haciendo e-commerce, si yo quiero ser muy bueno haciendo lo que sea o haciendo un podcast, tengo que ser constante, ¿de acuerdo? Entonces, ser constante no es más que una herramienta para generar hábitos, para construir hábitos. Entonces, ¿qué hábito es bueno para cada uno? Pues todos son buenos, ¿no? Pero Todos bueno, son, no hay un hábito malo, ¿no? Más solo los claro. de fumar y esas cosas, ¿no? Pero Que todos si los demás bien son buenos. deberíamos de renombrarlos. Todos los que son constructivos son buenos, ¿no? Entonces, hay gente que le funciona más la meditación y hay gente que le funciona más leer el libro, hay gente que le funciona más dar las gracias y hay gente que le funciona más hacer ejercicio. Hay uno mejor que otro. Para cada uno es diferente y cada persona es un mundo y está muy bien que cada uno encuentre su cóctel y su propio sabor, ¿no? Pero lo que es importante de ahí es que cultivemos la constancia, que es lo que nos va a llevar a Nos va a decir, me forjar. gusta hacer el ejercicio, me gusta hacer tal, bueno, pero lo voy a hacer todos los días. Ay, Esa constancia es lo que va a generar el hábito y eso sí es lo que tenemos que tener, y constancia. me encantó tu respuesta. O sea, hay que generar el hábito de hacer hábitos, ¿no? Y justamente personalizados, porque creo que también es mucho de lo que nos casamos como emprendedores allá afuera, ¿no? Que tú ves que un empresario exitoso, pues se levanta todos los días a las 5 de la mañana, o tú ves que un empresario exitoso come pura lechuga o es vegano, y quieres forjar esos mismos hábitos para ti, ¿no? Como bien mencionas, pues cada uno es único, tiene su propio ritmo, su Y está propio bien, ¿eh? Está bien. momento. No, no es una mala idea, como dice Tony Robbins, modelar a Claro. gente a la que admiras. No es una mala idea. ¿Por qué? Porque al final estás haciendo cosas que una persona exitosa está haciendo. Sí. Entonces, como dicen por ahí, algo se pega, ¿no? Algo se te pega, ¿no? Entonces, si lo haces de forma constante, probablemente algo se te pegue. No es una mala idea, para empezar. Pero todos tenemos que acabar desarrollando nuestro propio cóctel, nuestro propio sabor. Y entonces, a lo mejor, mira, Tony Robbins todo lo hace y sabor a fresa. Yo lo probé sabor a fresa y me gustó, pero sabes que yo le pongo un poquito de limón también y Sí, también su me toque. gusta. ¿No? Y al final lo haces tuyo, ¿no? Entonces está bien inspirarte en otras personas, modelar o imitar lo que otros hacen, sin duda, pero al final tenemos que buscar nuestro propio camino. Nuestro propio toque, nuestra propia actitud y personalidad. Y bien, ¿qué herramienta recomendarías tú precisamente, ya sea para forjar esta constancia, estos hábitos, o mucho mejor para generar este hábito de la lectura? ¿Hay alguna herramienta técnica que nos puedas mencionar? Hay muchas, hay muchísimas técnicas para la lectura, hay infinitas técnicas, tantas como libros sobre lectura rápida puedes encontrar. Cada uno inventa su técnica y yo tengo hasta la mía también, pero al final eso es lo de menos, eso es lo de menos. Cualquier técnica lo único que hace es buscarte o darte herramientas que te permitan a lo mejor acelerar o ser más óptimo. Mi objetivo, y ahora estoy creando muchos contenidos en ese sentido, mi objetivo al final no es otro que el de fomentar la lectura. Fomentar la lectura. La única herramienta que yo quiero que la gente tenga en la mano es un libro. Es lo único. Entonces, si lees más rápido o más lento, me es igual. Estaba creando unos vídeos estas semanas en los que fomento la lectura y hay gente que les digo, mídete cuántas palabras lees por minuto, ¿no? Y les digo, lo normal, la media son 200 palabras por minuto, ¿no? Y hay gente que le da vergüenza decir, "Ay, es que yo leo 80 palabras por minuto. Me he medido y leo 80". Y es fantástico. O sea, y a todos los animo y les digo, está súper bien. Te voy a dar unos tips que a lo mejor te permiten acelerar un poco más. Y vas a ver cómo con esos 2 o 3 consejos corres un poco más. Pero lo que he conseguido a lo mejor es motivar a esa persona a que tenga un poco de competitividad consigo mismo, pero lo que mejor he conseguido es que esa persona agarrara un libro y lo leyera. Y leyera durante un minuto, aunque solo fuera para medirse cuántas palabras hacía. Pero Claro. lo que yo he conseguido es, con la excusa de que les estoy enseñando un truco para leer rápido, lo que he conseguido es algo mucho más Que básico, lean. que es que lean, que lean. Claro. Entonces he conseguido, pues, y esa parte ha sido uno de los posts más exitosos, con 400, 600 comentarios, no sé ni cuántos hay, que la gente comente, pues con esa excusa he conseguido que 400, 500, 600 personas agarraran un libro. Y eso
es mucha más victoria para mí que no que lo hagan leyendo 300 palabras por minuto, que a mí ni me va ni me viene. Exactamente. Lo que quiero es que las lean. Me da igual que las lean en un minuto, que las lean en 5, pero que las lean, ¿no? Y entonces lo que estamos un poco promoviendo con todo esto, y es una manera simpática de hacerlo, es promover un poco esa competencia sana. Lo que conseguimos al final es que la gente, pues eso, agarre el bichito y lea, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, herramienta recomendada, siempre un libro, siempre un Un libro. libro. Y para empezar, pues que se vean estos vídeos que estoy sacando yo de leer Sí, claro 52 que sí. libros al año, por ejemplo, o leer un poco más rápido, y que eso les pille el gusanito de decir, oye, pues si yo, ¿cuántas palabras leo por minuto? ¿Cuánto? Y que eso sirva como excusa para empezar a leer, ¿no? Y luego tener claro lo que siempre digo, que el libro es una herramienta, no es un fin en sí mismo. El objetivo de que leas no es que colecciones una bonita librería, no que Para la tengas un foto. librero fantástico, o que presumas, o que la gente diga, oh, cuánto lee, ¿no? Es una persona muy culta. No, el leer no te hará más culto, el leer te debe dar más ideas, te Sí. debe a aumentar la cantidad de ideas, pero luego no deja de ser una herramienta generadora de ideas que tienes que poner en práctica, pasar a la acción, como siempre digo, que no es otra cosa que tengo una idea en la cabeza, la voy a hacer realidad, la voy a probar para ver si funciona o no funciona. Eso es lo único que tiene que primar siempre, y pues si te inspiras a partir de un libro o a partir de un vídeo de YouTube o a partir de lo que sea, me es indiferente. La cosa es que utilices esa idea, ese germen que se ha generado ahí, esa semillita, la saques de tu cabeza, la plantes en el suelo, la riegues un poco y a ver qué sale. Que a lo mejor no sale nada y lo más probable es que no salga nada. Bueno, pues ya te entretuviste y aprendiste jardinería si quieres, ¿no? Pero por lo menos te sirvió para algo, ¿no? Pero ¿y si sale algo? A lo mejor acabas con un árbol y eso no es poca cosa hoy en día. ¿No? Y como bien menciona, o sea, yo tan solo de imaginarme todo el impacto que estás teniendo, o sea, a nivel social, con estos videos, con esta misión que tú haces, como ahorita lo platicabas, o sea, el simple hecho de que 600 personas hayan agarrado un libro, 300 lo hayan llevado a la acción y con una que haya pegado, o sea, de solo escucharte, o sea, es algo increíble. Y me imagino que para ti, con muchísimo más razón, ¿no? Muy, muy, muy gratificante. Súper, súper gratificante y siempre sorprendente porque nunca sabes, ¿no? O sea, yo he estado durante un año creando un vídeo diario, ¿no? Y ninguno ha tenido el impacto que han tenido esos. Entonces nunca sabes, nunca lo sabes lo que sucede, y ahora empecé con esta serie de lectura y la cosa pues como que ha resonado con la gente, le ha gustado más. Vamos a seguir creando contenidos en ese sentido, no solo en ese sentido, porque uno es muy inquieto y le gusta hablar de muchas cosas, pero el hecho de que tú puedas impactar a la gente siempre es positivo, ¿no? Porque, vamos, no es, de nuevo, no estoy creando vídeos en los que estoy maltratando animales ni nada de eso, que a lo mejor me conseguirían muchas más vistas, ¿no? No, estoy hablando de cosas que yo siento son más constructivas, ¿no? Y como Productivas. son cosas en las que creo, pues de eso son cosas a las que dedico mi tiempo, ¿no? Y ahora un poco mi vida, ¿no? O sea, toda mi vida está pivotando, está cambiando hacia este punto más, me cuesta decir la palabra inspirador, ¿no? Pero es un poco lo que buscamos, ¿no? Inspirar a la gente a que haga cosas, ¿no? Que salga de esa zona de confort, de ese letargo, de ese chico de 26 años que ya la hizo porque consiguió un empleo, y decirle que hay mucho más en la vida. Y Más el opciones. crecimiento personal y el crecimiento profesional, que es algo que insisto en todos mis vídeos, tiene que ser lo que más prime, lo que nosotros más busquemos, ¿no? Y de ahí van a venir muchas satisfacciones, primero personales, pero luego, si aparte podemos impactar, por qué no decirlo, una región deprimida como lo es Latinoamérica, si la podemos impactar positivamente creando más ilusión, eso es fantástico, ¿no? Entonces, por todos los medios, si es a través de libros, si es a través de conocimientos, si es a través de vídeos con técnicas, si es a través de entrevistas, lo que pretendo es, de alguna manera, motivar a la gente y decirles, mira, hay otra gente que ya lo ha hecho, hay otra gente que sí puede, ¿no? Y ¿por qué tú no? ¿No? No es diferente, tú no eres diferente. Y pues en eso estamos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por todo ese contenido que aportas. Soy un fan, soy un seguidor de todo lo que haces y ten por seguro que algo ha impactado positivamente. Y la última pregunta que te quería hacer,
¿Qué le dirías tú al Luis de hace 20, 30 años? ¿Qué le aconsejarías? Escucha un podcast en el que te motiven a emprender. Bueno, la verdad no, o sea, todo suma, o sea, no me arrepiento, no soy de las Sí, personas que viven en el pasado y que lamentan, ay, si hubiera, ¿no? O sea, le diría, sabes, que no te juntes con esta o no te juntes con la otra, ¿no? Eso me lo podría haber ahorrado. Pero en general, yo soy el resultado de mis decisiones. sí. Y en lo que sí he sido, yo no soy perfecto, ni mucho menos, mi vida no es perfecta, ni mucho menos, pero sí asumo los resultados de mis decisiones y en ese sentido no cambiaría nada, no cambiaría nada. Probablemente le diría, lee más o lee más cosas de este tipo de cosas, de este tipo de lecturas, sería más canalizado sobre el tipo de contenidos y cosas que podía aprender, pero en general no cambiaría nada. Soy lo que soy gracias a el camino que he recorrido y a lo mejor intentando viajar al pasado y darle a Marty McFly los resultados y todo eso no sería lo mejor para Serías conseguir otra algo. cosa completamente distinta. Seguramente no sería nada de lo que yo creo que debería ser ahora, ¿no? O sea, lo que creo haber conseguido ahora, que se ha conseguido, sea mucho o poco, se ha conseguido con un esfuerzo personal, con muchos batacazos, con muchos tropiezos y también aciertos, pues se disfruta, ¿no? Es como el tema de que decíamos del podcast, ¿no? O sea, yo he disfrutado mucho todo el proceso de gestación de ese podcast. Lo he disfrutado mucho porque lo creé como un hobby y todo eso, y nunca hubiera creado el podcast si no hubiera vivido todo lo que he vivido. Entonces, no le diría nada, no le No diría dirías nada. nada. Iría a chismear y de, mira, haz Nada más más le echarías deporte, algunas cosas de esas, pero no, nada. En general, nada. sigue adelante, equivócate, acierta, lo que sea, vive, Vive lo pero que tienes que sigue. vivir, Porque ¿no? sí, o sea, algo bueno que yo tengo es que soy muy inconsciente. Mido muy poco y en ese sentido eso es bueno. Es decir, suena mal, pero en realidad no es malo el decir que me gustaría hacer eso o me gustaría aventarme e irme a vivir a otro continente y dejar atrás todo. Pues soy inconsciente en ese sentido. Mucha gente diría, no, espérate, vamos a ver, vamos a planificarlo. Piénsalo dos Yo lo veces. decidí y a las 4 semanas ya estaba en el avión con 2 maletas, me vine a otro país, a otro continente con 2 maletas. Entonces soy muy consciente en ese sentido y es de la misma forma como enfoco los negocios. O sea, si creo que algo va a funcionar, me tiro y lo pruebo, ¿sabes? Me tiro a la piscina y luego está el agua congelada o no había agua, me pego golpes, ¿no? Pero hay veces que he salido nadando Pero es bastante bonito rápido. y Pero he es ganado rápido. mis medallitas también, ¿no? Entonces, no, yo estoy muy contento de cómo soy y de cómo las elecciones que he escogido en la vida. Hay elecciones en las que me he equivocado, pero está bien. Pero buenísimo, Luis. Todo suma al final, todo suma. Se aprende más, hay más lecciones en los fracasos y en los errores Sí. que en los aciertos. Entonces, en vez de intentar ser feliz a los 20, prefiero ser aprendiz a los 20 y ya seré feliz a los 50. ¿Cómo sucedió? Excelente, pues qué bueno que no Y, cambiarías ser- nada y- y al porque final, si tomas esa decisión, que se quede la gente con esa idea, vas a ser más feliz todo el camino. Vas a ser muchísimo más feliz todo el camino, porque el objetivo no debe ser de vida, es ser feliz cuando me jubile y voy a trabajar, voy a sufrir toda la vida porque así seré feliz cuando me jubile. No, sé feliz todos los días, aspira a ser eso todos los días. Si no lo haces, no, nunca vas a ser feliz, ni ahora ni cuando te jubiles. y nunca ser feliz en el ahora. Pues bien, muchísimas gracias, Luis. La verdad fue todo un placer. Y cuéntanos dónde te puede encontrar la gente. Sé que tienes por ahí el Instituto de Emprendedores, que es donde En general, si la gente quiere saber de mí, vayan a librosparaemprendedores.net, en librosparaemprendedores.net, que es mi casa, digamos, Sí, de ahí, así es. desde ahí parte todo, ¿no? Si quieren podcast, ahí están todos. Si quieren más información sobre cursos, ahí van a encontrar enlaces a cursos. En definitiva, enlaces a las redes sociales, todo está ahí. Entonces, Todo está ahí. librosparaemprendedores.net, les recomiendo sobre todo que se den de alta en la lista de correo
porque van a recibir decenas y decenas de correos que yo creo que de mucho valor, que han costado Seguramente. muchísimas horas de redactar, y son como 60, 70 de momento, y creo que hay muchísimo valor, todo eso es gratis. Entonces ahí es un poco mi mundo, mi plataforma, ahí me encuentran. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Luis. Y ahí los escuchamos en el próximo episodio de Super Expertos Online. Nos vemos, Hasta Luis. luego. Cuídate, Chao. que estés muy bien.